Bien, ahora vemos otro ejemplo. Dice, ¿qué distancia hay entre estos dos puntos? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos dos puntos tienen coordenadas, ¿sí? Imaginemos que estas coordenadas matemáticas son ciudades. Nuestra primera ciudad tiene coordenadas de 1, 4. Y nuestra segunda ciudad tiene coordenadas de 5, 2. ¿Sí? Imaginemos que son coordenadas de longitud. Queremos calcular la distancia que hay entre estas dos ciudades. ¿Sí? Acá lo expresé. Para calcular la distancia no podemos contar los cuadraditos porque nuestra línea, o sea, la distancia, va de forma oblicua a los cuadraditos. Por lo tanto, la vamos a llamar X. Como les decía, vamos a llamar X porque es lo que queremos calcular. Sin embargo, sí podemos medir de manera horizontal qué distancia hay entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque si nos movemos desde el segundo punto, o sea, desde este punto, hacia la izquierda, tenemos que contar 4 cuadraditos, ¿sí ven? 1, 2, 3 y 4 hasta llegar al primer cuadradito, hasta la primera ciudad, perdón. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí lo marqué para que puedan observar. De igual manera, me muevo desde la primera ciudad 2 cuadraditos hacia abajo. ¿Sí? Es decir, 2 cuadrados. Es decir, nuestra distancia X no la conocemos. Pero si yo quiero llegar de manera horizontal, es decir, por nuestro eje X hacia la primera ciudad, es decir, a nuestra primera coordenada 1, 4, me muevo 4 cuadraditos, ¿sí? Y de la misma manera, por el eje Y, si quiero llegar desde la primera ciudad a la segunda ciudad, tengo que bajar 2 cuadraditos. Si observamos, notamos que nos queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Y con esto podemos trabajar con el teorema de Pitágoras. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es pasar en blanco nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir por acá. Voy a poner datos y lo voy a escribir. Escribo nuestro ángulo de 90, ¿sí? Entonces, nuestra hipotenusa, la voy a representar con la letra H para que quede más claro, va a ser X. Nuestro cateto A va a ser 2, ¿sí? Y nuestro cateto B va a ser 4. Ya teniendo nuestros datos en limpio, planteamos el teorema de Pitágoras. Entonces, nos queda hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Va a ser igual a cateto A al cuadrado, 2 al cuadrado, más cateto B al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Resolvemos y nos va a quedar x al cuadrado, esto nos queda igual, 2 al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado va a ser igual a 4 más 16, es igual a 20.
Despejamos la x y pasamos el exponente como su operación contraria, es decir, como raíz, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y nuestra x va a ser igual a raíz de 20 a 4,472. Yo escribí 3 números después de la coma para que quede más exacto, pero pueden escribir simplemente 2, ¿sí? Como les dije anteriormente, planteamos nuestro resultado como respuesta, entonces nos queda como respuesta la distancia entre las ciudades de coordenadas 1, 4, 5, 2 es de 4,472, ¿sí?